Mi esposa empezó a dormir con auriculares puestos, hasta que una noche le quité uno. Al principio pensé que era raro. Siempre había dicho que no podía dormir con ningún ruido, y ahora estaba escuchando algo para quedarse dormida. Cuando le pregunté, respondió rápido como si lo tuviera ensayado. Es solo un podcast de meditación. Me ayuda a relajarme. Ok. No insistí. Pero el hábito no solo continuó. Se volvió más rígido. Antes de dormir, se ponía los auriculares con un cuidado casi ritual. Si le decía algo después de eso, solo me miraba y señalaba sus oídos, como diciendo, ya estoy escuchando. Dormía de lado. Los cables se enredaban en la almohada, como si fueran esenciales. Durante el día actuaba normal. Era cariñosa conmigo, incluso atenta. Pero por la noche, algo no estaba bien. Había una atmósfera extraña. Una atmósfera en el dormitorio, como si estuviera durmiendo con una desconocida. Una desconocida ocultando algo. Empecé a inquietarme. Pensé que tal vez estaba exagerando. ¿Celos? Tal vez. Pero entonces llegaron los detalles, pequeños pero punzantes. Una noche, estaba lavando los platos y tarareando una canción. Nunca había oído esa melodía, así que bromeé. ¿Esa es nueva? ¿Dónde la aprendiste? Se quedó paralizada un segundo. Luego se rió y dijo, creo que la vi en un video de Instagram. No me acuerdo, pero yo sabía que eso no era música de Instagram. Había algo repetitivo, hipnótico en ella, casi como un mensaje. Ahí fue cuando decidí hacer lo impensable, esperar a que cayera en un sueño profundo y quitarle uno de los auriculares. Esa noche esperé. El reloj de la mesita marcaba las 12:43. Su respiración se había vuelto más lenta hacía unos minutos, más profunda, con ese pequeño silbido que solo le salía cuando estaba completamente dormida. Estaba de lado, como siempre, de cara a la ventana. Los cables del auricular derecho salían de su oreja y bajaban por la almohada hasta perderse debajo de la sábana. El izquierdo lo tenía semicubierto por el pelo. Me incorporé con cuidado. El colchón apenas cedió. Durante un instante, me quedé sentado sin moverme mirando su espalda. La camiseta blanca se le había subido un poco en la cintura. Tenía el hombro derecho descubierto. No sé por qué noté eso. Lo noté. Acerqué la mano al auricular izquierdo. Mis dedos estaban más fríos de lo normal. Apenas toqué el borde de plástico y me quedé así, suspendido, sintiendo su respiración subir y bajar. Pensé en retroceder. Pensé en volver a mi lado de la cama y olvidar esto. Pensé en 100 cosas en 3 segundos. Tiré despacio. El auricular salió sin resistencia. Un pequeño hilo de calor se mantuvo un momento en la zona donde había estado apoyado. Lo sostuve entre los dedos, todavía inclinado sobre ella, sin acercármelo al oído. Esperé a ver si se movía. No se movió. Me recosté sobre mi lado, boca arriba, con el auricular en la mano. Miré el techo. En la oscuridad, la pequeña pieza de plástico parecía más pesada de lo que era. Podía oír el zumbido apenas perceptible del audio que seguía reproduciéndose. Un murmullo continuo, sin palabras claras desde esa distancia. Me lo acerqué al oído. Al principio no entendí. Era una voz de mujer, hablando bajo, como si estuviera contándole algo a alguien en la oscuridad. No era música, no era meditación, no había instrumento de fondo, no había esa calma producida, esos tonos acolchados que tienen las grabaciones de relajación. Era una voz sola, y decía mi nombre. No lo decía una vez, lo decía varias veces, separado, dentro de frases que no terminé de armar en los primeros segundos porque el pulso se me subió a los oídos y el resto se volvió borroso. Escuché, anoche, escuché, el lunes. Escuché algo sobre un restaurante que yo conocía bien. Escuché, me dijiste. Me quité el auricular. Me senté en el borde de la cama. Apoyé los pies en el suelo. La madera estaba fría. Me quedé mirando la puerta del dormitorio, ligeramente entornada, como siempre la dejábamos. La luz del pasillo entraba en una franja delgada sobre la alfombra. Ella seguía respirando igual. Me llevé el auricular otra vez, más despacio. La voz seguía. Tenía un tono bajo, íntimo, sin prisa. No era una grabación profesional. Se oían los silencios de quien está pensando lo que dice. Se oía, en algún momento, el ruido de un vaso apoyándose sobre algo. Se oía una respiración que no era la de mi esposa. Dijiste que esta vez sí. Dijiste que ibas a hablar con ella el viernes. Me enderecé. Pero el viernes te volviste a ir sin decir nada. Y no es que yo te esté presionando.
Yo solo te recuerdo lo que me dijiste tú. Cerré los ojos. El auricular seguía hablando. El sábado, cuando me llevaste al lugar de la costa, me dijiste que te gustaría que eso fuera todos los fines de semana. Te creí. Después no contestaste el domingo ni el lunes. Y el martes llegaste con la historia del cliente. Y yo sé que no hay cliente. Abrí los ojos y miré a mi esposa. Estaba exactamente igual, de lado, de cara a la ventana, el hombro descubierto, el pelo tapándole la mitad de la cara, respirando. No te pido que me respondas ahora. Yo sé cómo eres. Te voy a dejar estas grabaciones como siempre. Tú las escuchas cuando puedas. Solo necesito que sepas que yo sigo aquí. Silencio en el auricular. 3 segundos. 4. Me dijiste que ella dormía profundo. Espero que siga así. La voz se cortó. Durante unos segundos solo escuché el zumbido suave del audio continuando. Después empezó otra grabación. La misma voz. Otro momento. Otro día. Empezaba diciendo, hoy llegaste tarde al auto. Seguía. Me saqué el auricular despacio. Lo miré en la palma de mi mano. Miré a mi esposa. No me moví durante un rato largo. No sé cuánto. El reloj de la mesita seguía marcando los minutos, pero yo había dejado de leerlo. En algún momento ella cambió ligeramente de posición, acomodó la cabeza y el cable tiró del auricular que yo tenía en la mano. Tiró apenas, lo suficiente para avisarme. Volví a colocarlo sobre la almohada, en el hueco donde había estado. Lo acomodé con cuidado, acercando el borde a su oreja pero sin introducirlo. Si se movía, el auricular caería naturalmente y ella podría pensar que se había soltado dormida. Me acosté. Miré el techo. Mi esposa había estado escuchando eso cada noche, durante semanas, durante meses tal vez. Cuando se ponía los auriculares con ese cuidado ritual que yo había empezado a notar, lo que hacía era entrar en esa voz que hablaba de mí en un tono que yo conocía muy bien, porque sí la conocía. La reconocí en la tercera frase, tal vez en la segunda. La había escuchado decir esas mismas palabras de otra forma, en un hotel de la costa, el sábado anterior al que yo había dicho que tenía una reunión con un cliente. Era Camila, la mujer que llevaba año y medio ocupando las tardes que yo decía que pasaba en la oficina. La que organizaba las facturas que yo firmaba como cena con cliente. La que me había enviado, hacía 3 semanas, un audio parecido al que yo acababa de escuchar, en el que me preguntaba cuándo pensaba hablar con mi esposa. Yo nunca le había contestado que sí, nunca le había prometido nada, pero tampoco le había dicho que no. Cerré los ojos y los volví a abrir. Pensé en el podcast de meditación, pensé en la respuesta ensayada, pensé en el gesto con el que ella se señalaba los oídos cuando yo le decía algo después de que se acostara. Pensé en la canción que había tarareado en la cocina y que no era de Instagram. Esa canción, ahora entendía, era una que Camila me había enviado en algún mensaje. Yo no la había vuelto a escuchar. La tenía reenviada en un chat que creía que nadie leía. Me llevé la mano a la frente. Mi esposa sabía, no sabía desde ayer, no sabía desde la semana pasada. Sabía desde hacía tiempo suficiente como para haber construido un ritual alrededor de ese saber. Había encontrado la manera de acceder a esas grabaciones, había armado una rutina nocturna para escucharlas, y había aprendido a dormir con la voz de Camila al oído sin que yo me diera cuenta. Lo más perturbador no era eso. Lo más perturbador era que seguía cocinando como siempre, seguía preguntándome cómo había estado mi día, seguía besándome en la frente al salir por la mañana. Durante el día, era ella. Durante la noche, era otra. O tal vez siempre había sido las dos. Y yo solo había tenido acceso a la primera porque nunca había hecho el esfuerzo de mirar más lejos. Giré la cabeza hacia ella. Seguía de lado. El auricular que yo había acomodado seguía en su lugar, rozándole la oreja sin estar adentro. Si se despertaba ahora, notaría la diferencia. Se daría cuenta de que alguien lo había movido. Pensé en acomodarlo mejor. No lo hice. Me quedé quieto. Pasó un rato largo. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración y no sabía desde cuándo. Solté el aire despacio, por la boca, mirando hacia el otro lado para que el ruido no llegara a ella. Volví a mirar el techo. Camila había dicho, espero que siga así. Espero que siga así. Esa frase volvió a entrar en mi cabeza y se quedó. La repetí varias veces en silencio, buscando otra forma de entenderla, y no encontré ninguna. Camila sabía que mi esposa podía escucharla. No le importaba, o peor, le importaba de una manera que yo todavía no alcanzaba a medir. En algún momento ella se movió.
Fue un movimiento pequeño. Se acomodó la almohada con la mano en sueños. El auricular se soltó y cayó sobre la sábana. El cable tiró levemente. Ella no se despertó. Ajustó la cabeza y siguió respirando. Me quedé mirando el auricular sobre la sábana blanca. Pensé que tenía que volver a ponérselo, que si al despertar no lo tenía en la oreja, sospecharía. Después pensé que todas las mañanas, probablemente, el auricular terminaba cayéndose por sí solo. Que nadie duerme toda la noche con un auricular en la oreja sin que se mueva. Que ella seguramente se despertaba y lo encontraba en la sábana o enredado en la almohada, y no le daba importancia. Lo dejé donde estaba. Me giré hacia mi lado y cerré los ojos. No me dormí. Escuché cada crujido de la casa durante las horas siguientes. El refrigerador arrancando en la cocina. Un auto pasando lejos. El goteo del aire acondicionado contra el tubo de drenaje. A las 3 y algo, ella suspiró en sueños y murmuró algo que no entendí. Yo apreté los dientes. Me quedé inmóvil. Pasó. A las 5:30 empezó a clarear por el borde de las cortinas. Mi esposa se removió, se volteó hacia mí, y sin abrir los ojos, sin despertarse del todo, extendió una mano y la apoyó sobre mi pecho. Un gesto que hacía cada mañana. Un gesto que yo había recibido cada mañana durante años sin pensar en él. Su mano estaba tibia. Miré esa mano. Miré la alianza en su dedo anular, un poco gastada en el borde. Miré las uñas cortas, cuidadas, sin pintar. Miré la forma en que sus dedos se relajaban sobre mi camiseta. No me moví. Dejé la mano donde estaba. Cerré los ojos y traté de respirar como si estuviera dormido, como si no hubiera pasado nada, como si fuera otro amanecer cualquiera de los tantos que habíamos tenido en esa cama. Sentí su mano subir y bajar con mi respiración. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, lo que pesaba una mano en el pecho. A las 7 sonó el despertador. Ella abrió los ojos. Los entrecerró contra la luz. Me miró. «Buenos días», dijo con la voz ronca. «Buenos días». Retiró la mano despacio. Se sentó en la cama. Se desenredó el cable del auricular del cuello, donde se le había quedado atrapado. Buscó el otro con la mirada, lo encontró sobre la sábana y los recogió juntos. Los dejó en la mesita de noche, al lado del dispositivo pequeño del que salía el cable. No me miró mientras lo hacía. Lo hizo con la misma naturalidad de cualquier otra mañana. «¿Dormiste bien?», preguntó. Tardé medio segundo en contestar. «Sí». Ella asintió sin mirarme. Se levantó. Caminó descalza hasta el baño. Cerró la puerta. Me quedé sentado en el borde de la cama. Miré el dispositivo en la mesita. Miré el auricular enrollado alrededor. Miré la puerta del baño cerrada. Escuché el agua abriéndose adentro. Sabía lo que había escuchado esa noche. Sabía que ella lo había escuchado también, durante noches que yo no podía contar. Y sabía que en ese momento, mientras yo miraba esa puerta cerrada, ella estaba del otro lado mojándose la cara, y que cuando saliera me iba a sonreír y me iba a pasar la mano por el pelo, como siempre. Me levanté, fui a la cocina, puse el agua para el café, saqué 2 tazas, las puse sobre la mesa, esperé. Salió del baño con el pelo recogido y una toalla sobre los hombros. Me vio de pie junto a la cafetera y sonrió. «Gracias», dijo, agarrando su taza. Se sentó en su silla de siempre, al lado de la ventana. Sopló el café. Miró afuera. El patio estaba mojado por el rocío. «Hoy salgo más temprano», dijo. «Tengo una reunión a las 9». «Está bien». Tomé mi taza. Me senté frente a ella. La miré por encima del borde sin que ella lo notara. Tenía los ojos un poco hinchados, pero no más de lo normal. Tenía esa expresión neutra de la mañana, antes del primer sorbo, antes de empezar a hablar del día. No había nada en su cara, nada. Esa era la parte que se me clavó en el estómago. Después de lo que había escuchado anoche, yo esperaba encontrar algo, un gesto mínimo, una tensión en la mandíbula, una mirada desviada, cualquier cosa que me dijera que ella estaba haciendo un esfuerzo para sostener esa normalidad. No había nada. Tomaba el café como lo tomaba cualquier miércoles. «¿Vas a estar en la oficina hasta tarde?», preguntó. «Sí, tengo cosas que terminar», asintió. Se levantó, enjuagó su taza, la dejó boca abajo en el escurridor. Pasó por detrás de mí camino al dormitorio, y me tocó el hombro con la mano. 2 dedos, un roce. «Te dejo», dijo. Esa noche volví a casa a las 8:30. Ella estaba en la cocina. Había hecho sopa. Comimos. Hablamos de cosas pequeñas. Un vecino que se mudaba.
Una cuenta del agua que había llegado alta. Después del postre, ella recogió la mesa y yo me quedé mirándola moverse entre el lavabo y la mesa. Cada gesto suyo era exacto. Cada gesto. Me acordé, entonces, de algo que no había pensado en años. Cuando nos casamos, ella tardaba en moverse por la cocina. Chocaba con los cajones, se le caían los cubiertos, cortaba mal la cebolla. Ahora no. Ahora se movía como si la cocina fuera un espacio que había memorizado al milímetro. Y yo no me había dado cuenta de cuándo había sido el cambio. Fui al dormitorio. Me senté en el borde de la cama. Saqué mi teléfono. Abrí el chat con Camila. Había 28 mensajes sin leer. El último era de las 6 de la tarde y decía, ¿podemos hablar esta noche? No contesté. Cerré el teléfono. Lo dejé boca abajo sobre la mesita. Ella entró 10 minutos después. Se sentó en su lado. Se quitó los pendientes. Los dejó en el platito. Me miró. ¿Todo bien? Sí. Te ves cansado. Dormí mal. Asintió. No preguntó por qué. Se acostó. Acomodó la almohada. Estiró la mano hacia la mesita y agarró el dispositivo pequeño con el cable enrollado. Desenrolló los auriculares con el cuidado de siempre. Se puso el derecho. Se puso el izquierdo. Pulsó un botón. Se giró hacia la ventana. Buenas noches, dijo. Buenas noches. Me quedé mirando su nuca. A la 1:20 me incorporé. Esta vez sabía lo que iba a hacer. No había la misma lentitud de la noche anterior. No había la misma duda. Le quité el auricular izquierdo con la misma limpieza con que se saca una carta de un sobre. Me lo acerqué al oído. La voz de Camila estaba en el medio de una frase. Y yo no quiero ponerte en una situación incómoda. Pero ya van 3 meses. Y tú me dijiste en enero que ibas a hablar con ella en febrero. Después me dijiste que en marzo. Ahora es abril. Pausa. Respiración. El ruido lejano de un auto afuera, del lado de donde estuviera grabando. Si no quieres, solo dímelo. No me voy a enojar, pero no me hagas seguir esperando cosas que no vas a cumplir. Se cortó. Otra grabación. La voz más suave ahora, más cerca del micrófono. Me preguntó hoy por ti. Me preguntó cómo te llamabas. Le dije un nombre cualquiera. Le dije que estabas casado. Eso sí se lo dije. Cerré los ojos. Me dijo que tuviera cuidado. Que los hombres casados no dejan a sus esposas. Le dije que tú eras distinto. Me miró sin decir nada. Pausa. Tal vez tiene razón. La grabación terminó. Empezó otra. Esta era más corta. Solo una frase. Hoy me llevaste al lugar de siempre. Hoy no me dijiste nada nuevo. Pero me miraste como me miraste el primer día. Con eso me basta por esta semana. Me saqué el auricular. Me quedé con él en la mano mirando el techo. 3 grabaciones. Ninguna era reciente. Por las fechas que Camila mencionaba, eran de hacía meses. Mi esposa no escuchaba lo último que Camila grababa. Escuchaba un archivo, un orden, una secuencia que había armado para alguien. Para sí misma. Pensé en eso despacio. Mi esposa tenía un archivo de grabaciones de Camila ordenadas cronológicamente. No las escuchaba al azar. Las escuchaba en orden. Cada noche avanzaba, o cada noche repetía, no lo sabía todavía. Pero había un método. No era una mujer destrozada escuchando la voz de la otra. Era una mujer estudiando. Volví a poner el auricular cerca de su oreja. Me acosté, cerré los ojos. Al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, abrí el cajón de su mesita. El dispositivo no estaba. Lo había llevado con ella, o lo había guardado en otro lado. Revisé el cajón entero. Había una libreta, un bálsamo labial, un paquete de pañuelos, un cargador, nada más. Miré alrededor del dormitorio, el ropero, el tocador, la caja donde ella guardaba documentos viejos. No busqué. Me senté en la cama. Entendí, en ese momento, que si empezaba a buscar, iba a dejar rastros, y que ella notaría los rastros. Igual que yo había aprendido, en una sola noche, a mover un auricular sin que ella lo sospechara, ella llevaba meses aprendiendo a detectar cosas mucho más finas. Bajé a la cocina. Me preparé un café. Me senté. Ella ya sabía. Esa era la frase que no terminaba de ocupar el espacio correcto en mi cabeza. Ella ya sabía, y no había dicho nada, y seguía poniendo la mesa, y seguía preguntándome cómo había estado el día, y seguía tocándome el hombro al pasar. No era una mujer que no se hubiera enterado, era una mujer que había decidido algo, y no me lo había dicho todavía. Tomé el café frío. Me senté. Ella ya sabía. Esa era la frase que no terminaba de ocupar el espacio correcto en mi cabeza. Ella ya sabía. Y no había dicho nada, y seguía poniendo la mesa, y seguía preguntándome cómo había estado el día, y seguía tocándome el hombro al pasar. No era una mujer que no se hubiera enterado, era una mujer que había decidido algo, y no me lo había dicho todavía.
El martes ella me avisó por mensaje que iba a cocinar algo distinto para esa noche. No me preguntó a qué hora volvía. Me dijo que volviera. Llegué a las 7:30. La mesa estaba puesta. 2 platos, 2 copas, una botella de vino que no era de las que comprábamos normalmente. Había una vela en el centro. Estaba apagada. Ella salió de la cocina con un plato entre las manos. Llevaba puesta una blusa azul oscuro que yo no le había visto en mucho tiempo. El pelo suelto. «Siéntate», dijo. Me senté. Sirvió. Era pollo con una salsa que yo conocía bien. Era el plato que ella me había hecho la primera vez que comí en su casa antes de casarnos. No lo había vuelto a nacer en años. Ni siquiera me acordaba de cuándo había sido la última vez. «¿Qué se festeja?», pregunté. «Nada», dijo. Tenía ganas. Se sentó enfrente. Sirvió el vino en las 2 copas. Levantó la suya sin decir nada. Esperó a que yo levantara la mía, y las chocamos. Un sonido corto. Empezamos a comer. El pollo estaba bueno. Estaba como me acordaba. La miré masticar despacio, cortar pedazos pequeños, limpiarse la comisura de los labios con la servilleta. Hacía todo con la misma calma con la que dormía de lado. Yo no podía sostener la mirada más de 2 segundos seguidos. «¿Cómo estuvo el día?», preguntó. «Normal. Reuniones». «¿Con quién?». Levanté la vista. Era una pregunta que ella nunca hacía. Durante años me había preguntado cómo había estado el día, qué había comido, si había mucho tráfico. Nunca con quién. «Con el equipo de siempre», dije. Asintió. Tomó un sorbo de vino. «¿Camila estaba?». Dejé el tenedor en el plato. No hice ruido. Solo lo apoyé, con el bocado todavía en la punta. Ella no levantó la vista. Seguía cortando. «No sé», dije. No me fijé. «Ah», siguió comiendo. Yo no. El aire en el comedor se había puesto denso, como si alguien hubiera cerrado una ventana que estaba abierta. La vela seguía apagada. La luz del techo era la de siempre. Todo lo demás estaba en su lugar. Ella había dicho un nombre que yo nunca le había mencionado. Un nombre que estaba en el chat cerrado de mi teléfono, en un contacto que yo había guardado con iniciales. Un nombre que solo aparecía en las grabaciones que ella escuchaba cada noche, donde Camila a veces se nombraba a sí misma. Y lo había dicho con la misma naturalidad con la que había preguntado por el tráfico. «¿Más vino?», preguntó. «Un poco», me sirvió. Volvió a llenar su copa también. Seguimos comiendo. Yo masticaba sin sentir el sabor. Ella terminó antes que yo. Apoyó los cubiertos cruzados sobre el plato, se recostó en la silla y me miró. «Quiero mostrarte algo el sábado», dijo. «¿Qué cosa?». «Algo que estuve preparando». «¿Dónde?». «Te aviso el viernes por la noche». Asentí. No pregunté más. Ella no esperaba que preguntara más. Tomó otro sorbo de vino y miró hacia la ventana. El patio estaba oscuro. «Hice postre», dijo. «¿Quieres?». «No tengo hambre». «Está bien». Se levantó. Recogió los platos, los llevó a la cocina. Escuché el agua corriendo. Escuché un cajón abriéndose y cerrándose. Escuché el paso de sus pies descalzos sobre el piso de madera. Me quedé sentado con la copa todavía a la mitad. Volvió. «Me voy a acostar», dijo. «Estoy cansada». «¿Tan temprano?». «Sí». Se acercó, se inclinó, me besó en la frente. Un beso seco, corto, el mismo beso de cualquier noche. «Descansa», dijo. Fue una sola palabra, la misma palabra de la vez pasada, cuando la había dicho antes de ponerse los auriculares. Pero esta vez no se había puesto los auriculares todavía. Esta vez me la estaba diciendo a mí, de pie, con su mano apoyada un segundo sobre mi hombro. Salió del comedor. Me quedé mirando la vela apagada. No me moví durante un rato largo. La copa seguía a la mitad. El vino se iba entibiando. En algún momento apagué la luz del techo y me quedé en la penumbra, con la luz de la cocina entrando de costado. Escuché, desde el dormitorio, el sonido del cable de los auriculares desenrollándose. Lo conocía bien, era un ruido muy pequeño. Lo había escuchado cientos de veces sin registrarlo. Esta noche lo registré. Saqué el teléfono del bolsillo. Abrí el chat con Camila. Los mensajes sin leer se habían acumulado. Había 3 nuevos desde el mediodía. El último era una sola línea. «Si no me vas a contestar, dímelo». Miré la pantalla durante 1 minuto. No escribí nada. Cerré el teléfono. Lo dejé boca abajo sobre el mantel. Recordé la cena. Repasé cada momento. La blusa azul, el pollo con salsa, la copa levantada sin palabras, la pregunta sobre el día, la pregunta sobre Camila. No había sido una pregunta espontánea. Eso lo sabía. Ella había preparado esa noche con la misma minuciosidad con la que Camila grababa sus mensajes.
La vela sin encender, el vino distinto, el plato que no hacía desde hacía años. Cada elemento había estado en el lugar exacto donde ella lo había puesto, y cada elemento había servido para una sola cosa: abrir espacio para esa pregunta en el medio de la conversación normal. Ella había querido ver mi cara cuando escuchara el nombre, y yo había dejado el tenedor en el plato. Eso era lo que había visto ella. No había necesitado nada más. Había comido el postre que yo no comí, había hablado del sábado, se había despedido con la misma palabra de siempre, y se había ido a la cama. Lo que había ido a buscar ya lo tenía. Me pasé la mano por la cara. Entré al dormitorio 20 minutos después. Ella ya estaba de lado, con los auriculares puestos, respirando de esa forma controlada que tiene alguien que todavía no está dormido, pero finge estarlo. Yo me metí en la cama. Apagué la lámpara. Me quedé mirando el techo. Pensé en quitarle el auricular otra vez. No lo hice. Esa noche no necesitaba escuchar más. Ya sabía lo que iba a escuchar. Lo que no sabía era lo que ella iba a hacer el sábado. Sábado. Tenía 4 días. Y ella había dicho el nombre. El miércoles ella salió temprano. Escuché la puerta principal cerrándose a las 7:20. Me quedé en la cama otros 10 minutos. Cuando bajé a la cocina, estaba mi taza de café servida sobre la mesa, tibia. Al lado, un plato con 2 rebanadas de pan tostado y una nota escrita con su letra: no voy a almorzar en casa. Vuelvo a las 8. La leí 2 veces. La doblé. La metí en el bolsillo. Me senté. Tomé el café. Miré la silla vacía de enfrente. Volví al dormitorio. Abrí la puerta del ropero de ella. La ropa estaba en el orden de siempre. Las blusas a la izquierda, los pantalones en el medio, los vestidos a la derecha. Abajo, 3 cajas. Una de zapatos viejos, una de cosas de costura, una negra, más pequeña, que yo nunca había abierto. Saqué la negra. Me senté en el borde de la cama con la caja en las rodillas. Tenía una cerradura pequeña, de las que se abren con una llave chica, de las que vienen con los diarios íntimos o con las cajas de dinero que se guardan en los hoteles. No había llave a la vista. No estaba en el cajón de la mesita. No estaba en el platito donde ella dejaba los pendientes. Pasé el dedo por el borde de la tapa. Estaba cerrada con firmeza. La levanté y la sacudí despacio. Adentro había algo que sonaba como papel, no plástico, no metal, papel. La dejé donde estaba. No podía forzarla. Si la forzaba, ella lo sabría esa misma noche cuando guardara algo, y el sábado cambiaría de forma. Lo que venía el sábado era lo que a mí me importaba entender. No esa caja. Cerré el ropero. Caminé hasta la mesita de noche. Abrí el cajón. Saqué el dispositivo pequeño del que salían los cables de los auriculares. Lo miré de cerca por primera vez con la luz del día. Era un reproductor viejo, de los que usan tarjeta de memoria. Tenía una pantalla chica en blanco y negro. No estaba conectado a ningún teléfono ni a ninguna aplicación. Lo encendí. Apareció una lista de archivos, numerados del 1 al 42. Fechas al lado de cada uno. La primera fecha era de noviembre del año pasado. La última, de hace 3 semanas. 42 grabaciones, empezadas en noviembre. Yo había empezado con Camila en agosto. Ella había tardado 3 meses en enterarse o en conseguir acceder a esas grabaciones, y desde noviembre hasta ahora había estado agregando archivos. No eran grabaciones que Camila le hubiera mandado a ella, eran grabaciones que Camila me mandaba a mí. Mi esposa las tenía todas. Apagué el reproductor, lo devolví al cajón, lo acomodé en la misma posición. Fui a la cocina, me serví otro café, me quedé de pie junto a la ventana. Había sacado una conclusión equivocada el primer día. Había pensado que Camila sabía que mi esposa podía escucharla. La frase, espero que siga así, me había golpeado con ese sentido, pero ahora lo veía distinto. Camila no sabía nada. Camila me mandaba audios a mí, como siempre, y yo los dejaba en un chat abierto en algún dispositivo de la casa, o los escuchaba en voz alta en el baño, o los tenía sincronizados con algo que mi esposa había aprendido a leer. No lo sabía con seguridad, pero lo que sí sabía era que la que escuchaba era mi esposa. Camila nunca había sido parte de esto. Camila seguía mandándome mensajes que yo no contestaba. Camila seguía esperándome. Ella me estaba escuchando a través de la voz de Camila. Me senté en la silla de la cocina. Todo lo que Camila había dicho en 6 meses, lo sabía mi esposa. Las fechas, los lugares, los restaurantes, las cosas que yo le había prometido sin pensar. Las cosas que yo había dicho en un auto estacionado creyendo que no quedaban en ningún lado. Todo. Pasé el pulgar por el borde de la taza. No era una mujer estudiando a la otra. Era una mujer estudiando a su marido. A la 1 de la tarde salí.
Manejé hasta la oficina. Cuando llegué en el estacionamiento, me quedé sentado dentro del auto con las llaves en la mano. Camila pasó por la entrada del edificio. No me vio. Siguió caminando. Entró. No bajé del auto. Volví a casa. A las 3 de la tarde, me metí en el cuarto de huéspedes y me acosté boca abajo sobre la cama. Dormí 2 horas seguidas. Cuando desperté eran las 5. Me levanté. Fui al baño. Me lavé la cara. El teléfono me vibró. Era Camila. Un mensaje de texto. Te vi en el estacionamiento. ¿Por qué no subiste? No contesté. Dejé el teléfono sobre el lavabo. Me miré al espejo. Tenía ojeras. Tenía el pelo aplastado del lado en que había dormido. Me peiné con los dedos. Bajé a la sala. Me senté en el sofá. Miré el reloj. Faltaban 3 horas para que ella volviera. Pensé en el sábado. Pensé en lo que ella podía tener preparado. Una conversación formal. Un abogado. Una habitación alquilada. Un viaje. No lo sabía. Lo único que sabía era que no iba a haber gritos. No iba a haber platos rotos. No iba a haber escenas. Lo que fuera que ella hubiera preparado iba a tener la misma precisión que la cena del martes. La misma precisión que las 42 grabaciones numeradas por fecha. A las 8:15 escuché la llave en la puerta. Me levanté. Fui a la cocina. Abrí la nevera como si estuviera buscando algo. Ella entró. Dejó las llaves en el platito de la entrada. Se quitó los zapatos. «Hola», dijo. «Hola». Pasó por la cocina. Me rozó el hombro con la mano y siguió hacia el dormitorio. La escuché abrir el ropero. La escuché moverse adentro, colgando algo. Después la escuché sentarse en la cama. Seguí mirando dentro de la nevera. «Pedí el viernes libre en el trabajo», dijo desde el dormitorio, con la voz alta para que yo la oyera. Cerré la nevera. «¿Para qué?», pregunté. «Necesito hacer unas cosas». Fui hasta la puerta del dormitorio. Ella estaba sentada en la cama, quitándose el reloj. No me miró. «¿Qué cosas?» «Papeles». Me quedé en el marco. Ella dejó el reloj sobre la mesita al lado del reproductor. Se inclinó y se quitó los calcetines. Uno. Después el otro. «¿Vamos a salir el sábado?», pregunté. «Sí». «¿A qué hora?» «Al mediodía». «¿A dónde?» Levantó la vista por primera vez desde que había entrado al dormitorio. Me miró directo. «El viernes te aviso», dijo. Asentí. Me di la vuelta. Volví a la cocina. Me serví agua en un vaso. La tomé de pie, junto al fregadero. Miré el patio por la ventana. Ya estaba oscuro afuera. Viernes libre. Papeles. Sábado al mediodía. La caja con cerradura en el ropero. Puse el vaso en el fregadero. Lo que fuera que hubiera en esa caja, ella lo iba a sacar el viernes. El jueves pasó despacio. No hablamos de nada importante. Ella salió al trabajo como cualquier mañana. Yo fui a la oficina. Estuve sentado frente a la computadora durante 6 horas sin avanzar en nada, y a las 5 me fui a casa. Camila me escribió 3 veces ese día. No abrí los mensajes. Cenamos juntos. Hablamos de la lluvia que había empezado a caer. Ella se acostó a las 11. Se puso los auriculares. No le quité ninguno esa noche. Ya sabía lo que iba a escuchar, y ya sabía lo que no iba a escuchar. El viernes desperté a las 6:30. Ella ya no estaba en la cama. Escuché agua corriendo en la cocina. Me levanté. Me puse una camiseta y bajé. Estaba vestida. Ya se había maquillado. Llevaba un pantalón beige y una blusa blanca. Ropa de día de oficina aunque no iba a trabajar. Estaba lavando su taza de desayuno. «¿A qué hora vuelves?», pregunté. «No sé. Puede ser tarde. ¿Voy a tener que cenar solo?» «Sí». Cerró la canilla. Secó la taza con un trapo. La guardó en la alacena. «Mañana al mediodía», dijo sin girarse. «Paso por ti a las 11:30». «¿Me vas a decir a dónde?» «Te voy a decir mañana». Se acercó. Me miró. Tenía la cara lavada, fresca, los ojos despejados de alguien que había dormido bien. Yo no había dormido bien en 8 días. «Descansa hoy», dijo. «Mañana va a ser un día largo». Agarró su bolso de la silla. Salió. Escuché el motor del auto arrancando. Escuché cómo se alejaba hasta el final de la calle. Subí al dormitorio. Abrí el ropero. La caja negra no estaba. Me quedé mirando el hueco donde había estado apoyada. Las otras 2 cajas seguían en el mismo lugar. Solo la negra había salido. Me arrodillé. Revisé el fondo del ropero. No había nada.
Se la había llevado. Cerré el ropero. Me senté en el borde de la cama. Durante el día no hice nada. No salí. No contesté llamadas. Camila me escribió 2 veces y dejó de escribir a las 3 de la tarde. A las 4, un mensaje distinto entró al teléfono. Un número desconocido. Señor, soy la abogada de su esposa. Mañana vamos a tener una reunión breve. Por favor, llegue descansado y sin acompañantes. Un saludo cordial. Leí el mensaje 3 veces. Lo cerré. Guardé el teléfono. Me quedé sentado en la sala con la luz apagada. Ella tenía abogada desde hacía tiempo suficiente como para que esa abogada me estuviera escribiendo desde un número guardado. No era alguien contratada esa semana. No era una decisión tomada el lunes. Pensé en la caja. Pensé en las 42 grabaciones. Pensé en los papeles que ella había ido a resolver ese día. Todo eso había existido mucho antes de la cena del martes. Mucho antes de que yo le quitara el primer auricular. Yo había creído durante una semana que iba un paso atrás de ella. Ahora entendía que iba meses atrás. A las 9 de la noche ella no había vuelto. Me preparé un sándwich. Lo comí de pie junto al fregadero. Lavé el plato. Subí al dormitorio. Me duché. Me metí en la cama con la luz encendida. Me quedé mirando el techo. Escuché cada ruido de la casa. El ruido de la nevera arrancando abajo. El ruido del viento moviendo una rama contra la ventana del pasillo. Pensé en llamarla. No la llamé. Ella entró a las 10:30. La escuché subir las escaleras despacio. La escuché dejar el bolso en el sillón del pasillo. Entró al dormitorio. No encendió la luz del techo, solo la lamparita de su mesita. Llevaba la caja negra en la mano. La puso sobre su mesita de noche. Abierta, la tapa apoyada a un lado. Los papeles adentro visibles a medias bajo la luz amarilla de la lámpara. Parte de un sobre blanco. Parte de una carpeta azul. Un sello oficial en una esquina. No me miró. Se quitó los zapatos. Se quitó la blusa y se puso la camiseta de dormir. Se sentó en la cama. Yo tenía la caja a 2 metros. A plena vista. Iluminada. Ella sabía que yo la estaba viendo. La dejó ahí a propósito. Se metió debajo de la sábana. Estiró la mano hacia la mesita, pero esta vez no agarró los auriculares. Agarró el cable, lo enrolló, lo guardó en el cajón junto al reproductor. Cerró el cajón, se acostó boca arriba, cerró los ojos. «Buenas noches», dijo. No se giró hacia la ventana. No se puso los auriculares. Se quedó boca arriba, respirando tranquila, al lado de la caja abierta. «Buenas noches», dije. Apagué mi lamparita. La de ella se quedó encendida. Pasaron los minutos. Su respiración se hizo más lenta. Se había dormido. La lamparita seguía encendida sobre la caja abierta. Yo podía estirar la mano. Podía leer lo que había adentro. Podía pasar la noche entera mirando los papeles uno por uno sin que ella se enterara. Ella me había dejado esa puerta abierta. Pensé en eso con calma. Pensé en los 8 días anteriores. Pensé en la cena. Pensé en el nombre dicho en voz baja entre un bocado y el siguiente. Pensé en la frase de la abogada pidiéndome que llegara descansado y sin acompañantes. Ella no me había dejado la caja abierta por descuido. Me la había dejado abierta como una última prueba. Quería saber si yo iba a seguir entrando en lugares donde no tenía permiso. Quería saber qué clase de hombre la había acompañado estos años. Si yo abría esos papeles esa noche, ella lo iba a saber, no por un movimiento mío. Lo iba a saber por mi cara al día siguiente cuando me llevara al lugar donde pensaba llevarme. Iba a saber si yo había entrado o no. No estiré la mano. Me giré hacia mi lado. Cerré los ojos. Si ella quería que yo supiera algo, me lo iba a mostrar al mediodía. No antes, no a escondidas. Yo no iba a entrar en esa caja como ladrón en mi propia casa. La luz de su lamparita pasó a través de mis párpados durante un rato largo. En algún momento me dormí. Me desperté a las 10. Ella ya estaba vestida. La caja negra había vuelto al ropero. La lamparita estaba apagada. «Hay café abajo», dijo, y salió del dormitorio. Me duché. Me puse una camisa limpia. Bajé. A las 11:30 sonó la bocina del auto en la entrada. No era nuestro auto. Era un auto que yo no conocía. Ella estaba al volante. Salí. Subí del lado del copiloto. ¿Y nuestro auto?, pregunté. Se lo dejé a mi hermana. Va a necesitarlo esta semana. No pregunté por qué. Arrancó. Manejó sin hablar durante 20 minutos. Cruzamos la ciudad. Entramos en una zona de restaurantes que yo no frecuentaba. Estacionó frente a un lugar pequeño, con una fachada blanca, unas plantas en la entrada. Bajó. Yo bajé detrás. Adentro había pocas mesas, la mayoría vacías.
Una mesera nos llevó a una mesa al fondo, contra una pared. Ya había otra mujer sentada ahí, con un maletín al lado de la silla. Se levantó cuando llegamos. «Buenos días», dijo. Reconocí la voz del mensaje del teléfono. La abogada. Era una mujer de unos 50 años con el pelo corto, pantalón oscuro. Nos dimos la mano. Nos sentamos. Sobre la mesa había un sobre blanco grande, cerrado. Mi esposa pidió un café. La abogada pidió un té. Yo no pedí nada. «Voy a ser breve», dijo la abogada. «Mi clienta me pidió que estuviera presente hoy para que no hubiera malentendidos sobre lo que se va a decir. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí como testigo». Asentí. Miró a mi esposa. Mi esposa abrió el sobre. Sacó 3 cosas y las apoyó sobre la mesa en orden, una al lado de la otra. Lo primero, un acta de divorcio firmada por ella. El espacio de mi firma estaba vacío. Lo segundo, un documento de cesión. Ella renunciaba a su parte de la casa. La casa quedaba entera a mi nombre. Lo tercero, un sobre más chico, cerrado, con un nombre escrito a mano en el frente. El nombre era el de Camila. Miré los 3 papeles. Miré el sobre con el nombre. «No te voy a pedir nada», dijo ella. «Ni la casa, ni nada de la cuenta. Me llevo lo mío y nada más». Hizo una pausa. Tomó un sorbo de café. Apoyó la taza con cuidado. «Esta tarde me voy del departamento. Tengo todo listo. Mis cosas ya están en cajas. La mudanza llega a las 5. Asentí. «El sobre», dijo señalando el que tenía el nombre. «Es para ella. Adentro hay algunas de las grabaciones que ella te hizo, impresas. Y una carta mía. No es una amenaza. Es una despedida. Le explico por qué las tuve y por qué se las devuelvo». Me quedé mirando el sobre. «¿Se lo entregas tú o se lo entrego yo?», dijo. «Tú eliges». La abogada no había tocado su té. Estaba mirando al frente con las manos sobre el regazo. «¿Por qué me das a elegir?», pregunté. Era la primera pregunta que le hacía en 8 días. «Porque no es mi relación», dijo ella. «Yo ya salí de la mía». Bajó la mirada al café. Lo revolvió una vez con la cucharita. No tomó más. «Si quieres hacer algo con eso», siguió, «hazlo. Si no, yo se lo entrego el lunes por la mañana y no vuelves a saber de ninguna de las dos. De mí no vas a saber tampoco». Me quedé mirando el sobre con el nombre. Lo agarré. Lo puse en mi bolsillo. Ella asintió una vez. Empujó hacia mí el acta de divorcio y el documento de la casa. Me pasó un bolígrafo. Firmé los 2. La abogada se levantó, recogió los papeles, los metió en su maletín, se despidió con un movimiento corto de la cabeza y salió del restaurante. Mi esposa se quedó sentada. «Las llaves de la casa», dijo, y puso sobre la mesa el llavero con las 2 llaves, la de la puerta principal y la del cuarto de servicio. Las agarré. «Hay cosas mías que no me llevo hoy», dijo. «Libros, algo de ropa de invierno. Te paso a buscar eso en 2 o 3 semanas. Te aviso antes». «Está bien». Se levantó. Se puso el saco. «No tengo rencor», dijo. «No quiero que pienses que esto es por rencor. Llevaba meses viendo quién eras cuando no me veías. Hoy decidí dejar de verte». Asentí. Se colgó el bolso del hombro. Se acercó. Me miró sin inclinarse, sin besar, sin tocarme. «Cuídate», dijo. Caminó hasta la puerta. Salió. Me quedé solo en la mesa. El café de ella estaba a la mitad. El té de la abogada, intacto. Yo no había pedido nada. Saqué el sobre del bolsillo. Lo miré. El nombre escrito al frente con la letra de mi esposa. Una letra que conocía desde hacía años. De listas de compras, de notas en la nevera, de tarjetas de cumpleaños. Llamé a la mesera. Pagué los 3 consumos. Salí. Caminé 3 cuadras hasta encontrar un taxi. Le di la dirección de la oficina de Camila. En el auto, abrí el sobre. Saqué la carta. La leí entera. Después saqué las hojas impresas, las ordené y las volví a guardar. Le dije al taxista que cambiara de rumbo. Le di mi dirección. Llegué a casa. La casa estaba en silencio. El ropero de ella estaba vacío. La mesita de noche de su lado estaba limpia. El reproductor ya no estaba. Los auriculares tampoco. En la mesa de la cocina había una caja de cartón con mi nombre escrito. Adentro, mi agenda de la oficina, un cargador del auto, una camisa que yo había dejado en el baño, cosas mías que ella había recogido y dejado juntas. Me senté en la silla de siempre. Saqué el sobre del bolsillo, lo puse sobre la mesa. A las 4:30 sonó el timbre.
Era la empresa de mudanzas. Les abrí. Subieron al dormitorio. Bajaron 6 cajas y 2 maletas. No hablaron mucho. En 20 minutos se fueron. Me quedé solo. Agarré el teléfono. Marqué el número de Camila. Sonó 3 veces. Me salió el buzón. Corté. No volví a llamar. Salí al patio con el sobre en la mano. Abrí la tapa del cesto de basura. Miré el sobre un momento. Lo partí por la mitad. Y después otra vez por la mitad. Lo tiré adentro. Cerré la tapa.